Buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, me parece que ahí. Ah, no, todavía falta gente. Deme un segundito que estoy aceptando a todos y ahí arrancamos un poco con el tema de las consultas. Bueno, deme un segundito. A ver. ¿Se me escucha bien? Buenísimo, buenísimo. Bien. Bueno, de las clases anteriores, la clase anterior trabajamos Foucault. ¿Les quedó alguna duda sobre algún tema y demás? Bien, perfecto. Cualquier pregunta que tengan que hacerme de Foucault, háganla ahora, callen para siempre, porque si no arrancamos con Weber y después ya se cerró ese autor. A ver, No, esto a ver, lo archivo. a manera de resumen, lo de Foucault es eh, poder, dominación, vigilancia, castigo, anatomía política y biopolítica. Esos son los puntos que hay que tener de Foucault. Exactamente, sí. Son como esos tres conceptos que son los más importantes, por así decirlo, de ese autor. Eh, sí, son los más importantes, tal cual, exactamente. Porque más que nada se refiere a lo que es la parte de la dominación, ¿no? Que empieza a trabajar él y que después con Weber empezamos a ver con otra profundidad o con otra mirada, por así decirlo, ¿no? ¿Pudieron leer Weber? De Weber, el texto de tipos de dominación, que no, como no está el profesor en la sala, creo, a mi modo de ver las cosas, es tal vez el más importante. Ese texto de Weber sería como el más significativo, ¿no? Para la materia, digamos. ¿Lo pudieron leer? Más o menos, algunos. Sinceramente, no llegué. No hay problema. Suele pasar esas cosas, tranqui. Un poco, pero tengo que seguir leyéndolo y resumiendo. Bueno, ahí yo le da un mensaje de que es denso, y sí, en realidad el problema que tiene Weber es que es tal vez un poco, es un autor que es difícil de entender a veces. Y a veces es como que da muchas vueltas, no termina como de explicar exactamente bien lo que quiere decir, ¿no? Pero él un poco lo que plantea, esto como yo les digo, Foucault y Weber son autores que los van a ver en sociología también, del segundo cuatrimestre, ¿está bien? Así que ténganlo bien presente y fresco, porque en sociología lo van a ver de vuelta, así que lo van a preguntar de vuelta. Así que, justo, perdón, estaba viendo un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. Eh, con el tema de los tipos de dominación. Weber va a plantear tres tipos de dominación. Tres tipos, que es la tradicional, la carismática y la legal racional. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que, más o menos, algunos de los que pudieron leer un poco el texto, qué plantea él sobre la dominación y sobre el poder? ¿En qué hace la diferencia? Quedaron ahí medio. Adelante, adelante. Habla Luciano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Weber dice que en el estado de dominación de hombres sobre hombres, basándose en fundamentos de legitimidad,
se basan en la costumbre, autoridad de gracia personal, o sea, el carisma como mencionaste, y bueno, sí, también la legitimidad basada en la legalidad. ¿A qué se refiere con la costumbre? Bueno, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver desde las miradas como por ahí más lógicas, ¿ustedes qué piensan? Dentro de una cátedra, ¿no? En una materia. ¿Existe esa costumbre? Esa especie de relación de poder con el docente, por ejemplo. Sí, sí existe. Claro, sí Exactamente. Bueno, existe. esas son relaciones de dominación que se dan por costumbres. O puede ser también con un gobernador, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a que justamente mediante el voto entregamos toda como nuestra voluntad justamente a un gobernador. Y nosotros no vamos y le decimos al gobernador, por ejemplo, en mi caso que yo vivo en Chubut, no vamos y le decimos al gobernador de Chubut, che, Ignacio, no, tenés que hacer tal cosa. No, él va a hacer en función de lo que a él le parezca también, ¿no? Porque uno, justamente, esa es la diferencia entre lo que es el poder y lo que es la dominación. Weber lo que se refiere en el apartado de dominación es justamente lo que decía Luciano. Es cuando se entrega la voluntad hacia una persona cuando se le reconoce una autoridad. ¿Se entiende? En cambio, el poder es algo más que nada, ¿cómo decirlo? A ver, se ejerce de cierta manera autoritariamente, ¿no? No es como que, o sea, un monarca, por ejemplo, no se le daba autoridad de esa manera. El monarca ejercía el poder y listo, chao, ya está. En cambio, el gobernador sí ejerce cierta dominación. Ahí cambia justamente ese paradigma, ¿no? Cambia esa idea. Después, bueno, la dominación carismática, ¿no? Un poco lo que decía Luciano es una cuestión afectiva, ¿no? Esa dominación carismática, por ejemplo, no sé, yo hablo más de lo lógico, ¿no? No me voy tanto por las ramas y trato de ser bien conciso para que ustedes lo puedan entender, o con cosas como nuestras propias. La dominación carismática puede ser hacia un familiar. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando nosotros decimos no, bueno, porque nuestro viejo, nuestra vieja dijo no, tal cosa se tiene que hacer así, bueno, tal cosa se va haciendo así, ¿no? Es ese tipo de dominación. A ver, estoy leyendo acá un poco porque yo también tengo un resumen sobre este autor. Perdón, Joaco, buenas tardes a todos. Tradicional, carismática y... Legal racional. Bueno, por ejemplo, la dominación carismática, yo les voy a hacer más o menos les voy haciendo un resumen que es un resumen que yo tengo, de hecho. Después, obviamente, Carlos les va a ir ampliando un poco más, porque, bueno, hay diferencias, ¿no? Yo no soy docente todavía, así que sepan entenderme en esta situación. Bueno, la dominación carismática se diferencia de la dominación racional legal porque la dominación carismática es de carácter extraordinario y la dominación racional legal es cotidiana, rutinaria y de carácter ordinario, por así decirlo. La dominación carismática es una relación social personal, ahí justamente hablábamos del tema, ¿no? de lo que son personas y demás. Y la dominación racional legal es impersonal. También hay que tener en cuenta una cosa de la dominación, que yo estaba leyendo también en el texto, perdón, ahí está, que, a ver, sigo aceptando, a ver dónde estaba. Bueno, que tiene que ver, la dominación tiene que ver también con cuestiones que justamente rozan esa racionalidad. Entonces, nosotros está bien, estamos bajo el yugo de la universidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, no, el docente obviamente que ejerce cierta dominación porque es la persona que tiene esa autoridad, lo hablaba un poco Foucault. Entonces, ¿qué pasa? Esa dominación también se da por una cuestión racional, porque se sobreentiende que el docente es el que imparte la clase, el docente es el que pone la nota, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos ir en una mesa de examen al docente y decirlo, no, a mí lo que vos estás planteando no me parece bien,
y lo que yo estoy diciendo está bien. Por más que realmente nosotros tengamos razón, eso no lo podemos hacer porque directamente vamos a desaprobar. Es así, corte al pie. Karina, ¿vos querías hablar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Leí recién en el chat que el profe está diciendo que no puede entrar al enlace que enviaste. Ah, bien, bien. Ahí se lo reenvío entonces. Denme un segundito. ¿Cuál era el ejemplo de la dominación del padrino, la carismática? ¿Cómo? ¿Cuál era el ejemplo de dominación de la película El Padrino? Bueno, ahí, por ejemplo, es medio confusa esa dominación, pero sí podríamos decir que es carismática. Bueno, es más, cuando nosotros hablamos de los cuadros políticos importantes dentro del país y vemos que, por ejemplo, lo voy a decir porque y no es una cuestión ideológica, cuando hablamos de Perón, por ejemplo, era una dominación carismática, justamente. ¿Se entiende? Porque él justamente, a partir de su carisma, transmitía esa cuestión y a partir de ese carisma es que a él se le otorgaba esa voluntad o esa autoridad también. Puede ser como la de los líderes que... Hola, ¿qué tal, Joaquín? No sé si me escuchan. La de los líderes que terminan siendo dictadores. Por ejemplo, yo había visto un documental de, no me acuerdo qué país era, que el presidente le llenaba, por ejemplo, iba a la casa de la gente, o sea, del pueblo, y le llenaba la heladera de cosas. Decía, bueno, hoy le voy a llenar la heladera, no sé, a esta familia, qué sé yo. Entonces generaba como esa simpatía, por más que sea un dictador. Claro, Es como que exactamente. se plantean como un salvador, como que yo soy igual que vos, por más que no Exactamente. cumplan nada de lo legal. Ellos Tal cual. como que tratan de empatizar con la persona y a través de eso generan Buenas. seguidores. Ahí pude. Ahí está, Hola. No me llegó. dejaba entrar mi otra computadora. Perdón por la demora. No podía llegar más al Zoom. ¿Cómo andan? Ahí, justo Alejandra estaba ¿Me escuchan? planteando una idea. Sí, sí, se te escucha bien, Carlos. ¿Me escuchan o no? Se escucha bien, no se te ve. Ahora sí, Sí. se te ve. Voy a cambiar de computadora acá para. Bien. Sin tantos protocolos, ¿pudieron avanzar algo? ¿Alguna duda? ¿Estuviste sacando, Joaquín? Sobre Foucault no, pero estuvimos hablando un poco sobre Weber. Estuvimos adelantando un cachitín. Así que bueno, ya te cedo la posta a vos. Bien. Tenemos que empezar. Hoy vamos a hablar un poco de Foucault. ¿Se acuerdan? Y vamos a hablar de Foucault y de Juan Abel Medina. ¿Recuerdan? ¿Dónde nos quedamos la vez pasada con Foucault? Para mí lo habíamos terminado. Creo que habíamos terminado, profe, más o menos. Y había cerrado con 4 o 5 puntos que más o menos debíamos tener claros. Ah, bien, no me acordaba. Entonces, Weber habíamos dicho, profe. Max Weber. Y Abel Medina. Bien. Profe, yo tenía anotado que íbamos a finalizar con Foucault y arrancar con los textos de Weber, los dos. Bueno, sí, terminamos con Foucault porque hablamos sobre la biopolítica, ¿no? De Foucault, ¿se acuerdan?
Bien. Bien, vamos a hablar un poco de Max Weber. Para entender a Max Weber, hay algo muy importante. ¿Se escucha bien para arrancar? Sí, se escucha bien. Bien. Se escucha perfecto, profe. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de político y el científico. Recuerden que es un libro cortito, ¿no? Un libro cortito. Yo les recomiendo que aquellos que puedan comprárselo se lo compren porque es cortito y bastante interesante. Personalmente nosotros vemos la mitad del libro. Nosotros en la clase pasada hablamos sobre un poco de Weber, ¿no? Y hablamos de Weber sobre el concepto de las tipologías, ¿no? ¿A qué llevaba Weber y qué es lo que quería entender acerca de el político y el científico que quería ver Weber acerca de un poco la idea de las tipologías y las formas de gobierno? Que eso es lo importante para poder entender de él. ¿Qué nos lleva a Weber? Primero hay que entender cuándo nace y cuándo muere. Weber nace en 1864 y muere en 1920. ¿Qué estaba pasando en esa época? En la época de Weber. Weber, recordemos, es... Final de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, más o menos. Final de la Primera Guerra Mundial, donde él es parte en el Tratado de Versalles, como se lo dije anteriormente a ustedes. Él era parte y estuvo en la discusión. Pero fundamentalmente él lo que va a empezar a pensar en varios conceptos. El primero, como bien lo mostré, es el concepto de la política, el concepto de la burocracia, obviamente la democracia, ¿no? El concepto del Estado moderno y el capitalismo. Y a él lo que le interesa es pensar al Estado como un Estado de carácter racional. Eso para tener en cuenta. Va a pensar un poco importante al Estado y a partir de su racionalidad. En eso vamos a adentrarnos para pensarlo y ustedes lo tienen. Vamos a avanzar un poco con el político y el científico y vamos a ir sobre el concepto de Estado después. Él va a hablar sobre el político como vocación. Al principio en el libro, ¿ustedes lo pudieron ver al libro? Yo estuve leyendo un poco, pero no lo terminé y algunas cosas entendí y otras más o menos. Bueno. Profe, que lo entendía el político como ¿qué cosa? ¿Puedo repetir? ¿Pudieron leer el libro? Le preguntaba. No, antes de eso dijo que Weber lo entendía el político Sí, pero como... antes de comenzar eso, le consulté si lo había podido leer. Ah, no. No todo, Bueno, pero... hay que leerlo. Sí. Hay que leerlo, chicos. Una Si parte no, nomás. Luciano, hay que leerlo porque si no uno va trabajando y hablando. Sí, decía ¿Pudieron leer a Val Medina? que había dos formas en la que la política o se vive para la política o se vive de la política. Sí, en líneas generales plantea eso. Es un libro muy Plantea lo interesante. del funcionario no solamente va a hablar profesional sobre o funcionario político. Sí. Y dice que, bueno, que el auténtico funcionario no debe hacer política, sino limitarse a administrar, sobre todo imparcialmente. Bien, pero vamos a la génesis y al inicio. ¿Qué entiende Weber por política? ¿No? Porque va a decir, vamos a hablar sobre la política como vocación, pero ¿qué entiende él sobre política? Y lo primero que nos va a decir que por política lo que va a entender dice que es la dirección o la influencia, ¿no?, sobre la dirección de una asociación política. Dice, por política se entiende que hay una influencia, ¿no?, en la dirección de una asociación, que esa asociación es política. Pero eso lo va a vincular y lo va a entender siempre dentro del Estado. ¿Por qué? Porque va a decir, se hace política dentro de una asociación.
¿no? Dentro de una asociación política haces. Y acá es donde él introduce un poco la lógica y esta forma de pensar al Estado. ¿Cómo lo define? Para él la política es la influencia de una persona sobre la otra. Influir, ¿no? Eso es política. Y Weber nos va a hablar sobre el concepto de Estado, fundamental, que creo que fue una de las primeras cosas que yo le expliqué en la clase. ¿Qué es el Estado? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo definimos? Es una relación de dominación de hombres sobre hombres o de poder, algo así. No, no dice eso, Weber. Es una relación de dominación dentro de un territorio. Profe, ¿Qué? en el texto dice que se llama Estado a entidades o asociaciones políticas y que a su vez Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima, o sea que relaciona con violencia a lo que es Estado. No, bueno, no lo saquemos de contexto, Weber. No, espere. No lo saquemos de contexto. Después, a ver, tiene muchas más significaciones sobre lo que es Estado, pero en sí, digamos que lo que más me llama la atención de todo es eso. A ver, paremos. Está muy bien lo que dijiste. Vamos, pero no nos saquemos de contexto tampoco. Sí. Por favor. No es Weber va a violencia plantear, como como violencia dijiste, de la que conocemos, sí. Weber, esto lo tienen que saber de memoria. No van a poder aprobar nunca ciencia política si no saben esto. La definición de Weber de Estado. Weber nos dice primero que Estado, ¿no?, define el Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, ¿no?, y ahí es importante después pensar los elementos distintivos del territorio, reclama para sí, y con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. ¿Qué nos está diciendo Weber? Que el Estado es la única fuente del derecho a la violencia. No, que es el Estado, es la única organización que puede detentar el ejercicio de la violencia legítima, que es el único que tiene poder de policía, porque organizaciones hay de todo tipo, ¿no? Hay clubes deportivos, hay organizaciones criminales, hay organizaciones paraestatales, etc. Pero dice Weber que la única que puede utilizar el ejercicio de la violencia física legítima es el Estado. ¿Por qué? Porque el soberano, porque los individuos le damos, ¿no?, cuando votamos, le damos soberanía, ¿no?, nuestra capacidad de decidir a alguien que va a administrar el Estado por 4 años, al gobierno que administra el Estado. Y ese va a tener el poder de policía porque lo detenta el Estado. Es el único que puede hacer cumplir la ley. ¿Bien? Eso es lo importante que tienen que tener claro a la hora de entender a Weber, el Estado. ¿Por qué nos dice eso? Y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué significa la política para él? Él nos va a plantear que es la aspiración a participar en el poder, ¿no? O de influir en la distribución del poder entre los distintos estados. O, si es dentro de un estado, dentro de distintos grupos que lo componen. Eso nos va a plantear un poco la visión de la política, del significado, a la participación del poder y a la influir en la distribución del poder. ¿Por qué? Porque algo que nos dice Weber es que el que hace política aspira al poder. Aspira al poder.
Pero ¿qué tipo de poder aspira para Weber la persona que hace política? ¿Eh? Nos dice, el poder que aspira es el poder, dice, al poder como medio. ¿Como medio para qué? Para la consecución de otros fines, para la búsqueda de otros fines. Puede ser de dos tipos, nos dice. Uno, idealista o fines egoístas. ¿Me siguen con la idea? Sí, sí. Bien. La política es para aspirar el poder, ¿no? Y el poder tiene, dice, el poder es un medio para poder adquirir otros bienes de carácter idealista o de carácter egoísta. ¿Por qué no va a plantear Weber eso? Que puede ser egoísta. ¿Eh? Con las ambiciones Porque, personales. Habla de los de los cazadores de puestos, decía. porque ahí hace una diferencia entre lo que es, habla relativamente, bueno, nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos nuestro caudillo santiagueño, nosotros le decimos así a nuestro gobernador, Sí. porque vio que dice que el caudillaje trata sobre el poder para uno mismo y el poder también para el otro a través del carisma de tres Ya distintos. lo vamos a ir viendo eso, Bueno, sí. entonces ahí Weber trata, por un lado, lo que dice es del poder para uno mismo, el poder que uno puede utilizar para sí mismo y lo que es para el otro. Sí. Weber lo primero nos plantea que es un medio para otros fines y los fines pueden ser de carácter idealista o egoístas. Nos plantea dos. Sí. O nos dice el poder por el poder, para poder gozar un poco del sentimiento, ¿no?, de prestigio que confiere el mismo poder. Nos plantea. Y por eso se quiere, dice, la gente quiere el poder del Estado. Porque primero es una relación de dominación de hombre sobre hombre. Hay que entender eso. El poder, el Estado es una relación de dominación, donde si yo tengo el gobierno y tengo el poder del Estado, puedo ejercer dominación sobre el otro. Carlos. Sí. Hay una compañera que levantó la mano. Karina. Karina, sí, sí, hay. Sí, profe, le iba a contestar la pregunta que creo que Weber dice fines egoístas para uso personal, de fines personales. Sí, pero pero Weber no solamente dice eso. Weber lo que va a plantear es dos tipos de fines, o tres, si me permiten. No solamente el egoísta. El egoísta es una parte de la política. Es una parte. Pero el ideológico también es otra, nos dice él. La adquisición del poder tiene dos vías. Es un medio y tiene dos vías. Individual, egoísta o no. O idealista. Y lo importante a la hora de entender a Weber es que él está pensando en la lógica del poder y del Estado. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Estado? Monopolio. Él tiene el monopolio de la fuerza. Por eso él, cuando habla del Estado, Weber, siempre es muy categórico en esto. Él va a entender que es una relación de dominación, ¿no? ¿Pero de qué? De hombres sobre hombres. Ya lo van a ver porque es bastante interesante cuando ven el próximo año los contractualistas. Van a pensar este ejercicio de dominación. Y ese ejercicio de dominación se va a sostener, nos dice él, a partir por medio de la violencia legítima, se sostiene. Eso es lo que nos va a plantear bien. Son como las poleas de acción, el Estado.
¿Qué otra cosa nos dice? ¿Cómo se subsiste? ¿No? ¿Qué se necesita para subsistir? ¿Cómo haces para mantener el poder y subsistir? ¿Lourdes? Que los integrantes de la sociedad acaten las órdenes del Estado. Muy bien. ¿Por qué es tan importante que el otro acate las órdenes? Ya tomen nota de eso. Acatar. Acatar. En esta lógica weberiana. ¿Por qué? Porque para subsistir es necesario que los dominados acaten la autoridad, ¿no?, que pretende tener quienes en ese momento dominan. ¿Por qué? Porque lo trascendental para el ejercicio de dominación es la acatación. Que si yo domino, el otro acate mis órdenes, mis mandos, mis mandatos, nos dice Weber. Si no acatan los mandatos, no hay dominación. Elena. Está muteada. Para mantener el orden establecido, digo, para eso se ejerce, o sea, se quiere reasegurar, digamos, a través de esa violencia, que no es violencia. Concuerdo. Todos los autores quieren orden. Todos. Claro. Todos quieren orden. Sí. Lo que pasa es que la definición del concepto de orden es el tema muchas veces. ¿Qué es lo que se entiende por orden y cuál es el orden que se pretende? Digamos, creo que estaría puesto en términos de que no haya insurrección, digamos, que no haya nada que altere eso, porque es ahí donde el Estado ejerce, como decía, el poder de policía, que es el único que lo tiene. Obvio, pero el orden es orden, es no conflicto en todos los órdenes, ¿no? El orden es no conflicto. Y Weber dice, para tener no conflicto, para tener orden, tengo que tener un Estado fuerte, racional, que ejerza la dominación. ¿No? Todavía no entramos en el territorio de la política. Lo fuimos, lo buscamos y estamos con el Estado sobre el poder. Y él por eso dice que es tan necesario para poder subsistir que los dominados, los que están siendo dominados, acaten el mando, ¿no? Que acaten el mando de los dominantes. Eso es lo importante para él. Claro, y eso también se da en las relaciones interpersonales, digamos, no solo en esos términos. En todos los eslabones de la vida, pero fundamentalmente en el Estado. Siempre hay una relación de poder, siempre hay alguien que ejerce el poder, siempre hay una asimetría además, porque eso es asimétrico. Uno es el que tiene el poder y lo ejerce y el otro es el que siente esa... Siempre hay una relación de dominación. Dominante-dominado, como viene acá, está acá, compañero. Él va a hablar de acatar, pero sí, todavía no entro a eso. No, esperen un poquito, si no, no podemos avanzar si todos hablan. Después vamos. Va a acatar un poco la obediencia. El acatamiento es dar obediencia, ¿no? Es dar obediencia a algo. Para eso van a existir tres tipos de justificaciones internas, las va a plantear Weber, ¿no? Para poder fundamentar la legitimidad de una dominación. Recordemos que Weber dice, puede haber dos tipos de legitimidad de dominación. Una legítima y otra coercitiva. Vos no aceptás mi mando porque no es legítimo, considerás que no es legítimo, bueno, utilizo la fuerza, utilizo el poder de policía. No hay discusión. Y si no, vamos a buscar las otras formas de obediencia de carácter legítimo. ¿Bien? Y acá volvemos al punto que una de las compañeras planteó. Hay una dominación producida por la entrega a los sometidos, ¿no?, a partir del carisma, puramente personal.
Y vamos a tener varias dominaciones, que ya vamos a ir entrando en algunos aspectos. Todavía no quiero entrar porque es la segunda parte que vemos, pero hay que tener claro cuál es la dominación. Ahí tenemos la dominación, la legitimidad carismática, la legitimidad racional, la legitimidad no por valores. Eso nos va a mostrar, ¿no?, Weber, que hay distintos tipos de legitimidad. Pero no me quiero entrar en eso porque va a ser un apéndice particular que vamos a dar. Estamos hablando acá sobre el concepto de Estado y la dominación y cómo se vincula el concepto de la vocación en la política, que es lo que él empieza a introducir. La política, la dominación y la vocación. Él nos va a hablar un poco de la vocación, ¿no? Y dice que la vocación es como un llamado, ¿no? Es un llamado interno que tiene, ¿no?, una persona en conducir a otros hombres. Pero acá, por eso nosotros introducimos un poco el concepto de acatamiento en la dominación. Y acá quiero acentuar un poco porque él nos va a hablar de un tipo de dominación y un tipo de legitimidad, que es la carismática. Él dice, la gente no va a acatar, ¿no?, ese llamado de ese conductor, ¿no?, porque lo mande la costumbre o porque no lo mande la norma, sino porque la gente cree en él, creen en la persona. Y eso va a ser un tipo de dominación, dice, con vocación. Pero ojo, Weber dice, va a hablar también de las organizaciones estatales. Y él lo va a clasificar en dos grupos. La primera organización que él plantea son los que tienen los medios de la administración. ¿Bien? Estos que tienen los medios de la administración, ¿cómo los llama? Cuadros administrativos, los llama él. ¿Por qué él separa los cuadros administrativos de los medios de administración? Puede ser que porque históricamente las personas que ejercían el poder administrativo eran los dueños de los medios materiales de administración y cuando se forman los estados eso cambia y el estado es dueño de los materiales de administración y el equipo de administración solo, digamos, ejerce su rol mientras está el estado, forma parte del estado, pero no es dueño de esos materiales. Bien, porque él tiene algo de razón eso, ¿sí? Porque él cuando ve el Estado moderno, cuando Weber piensa en este Estado moderno, los divide, como dice la compañera. Él dice que el Estado moderno realiza, ¿no?, un máximo de separación entre el cuadro administrativo por un lado, ¿no?, que el cuadro administrativo está compuesto por empleados y obreros administrativos y los medios materiales de administración por el otro. A eso lo llama, ¿no?, por un lado los empleados y los obreros administrativos y los medios materiales para administrar. Él dice, estas dos cosas están separadas, ¿no?, en el Estado moderno. Lo separa. ¿Y qué dice sobre el Estado moderno? ¿Qué es el Estado moderno para él? ¿Es una asociación de qué tipo? Dice que el Estado moderno es una asociación de dominación. ¿Gonzalo? Luciano. Sí, dice que el Estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional, que se trató con éxito para monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación. Claro, ese es el Estado. Claro. Pero yo
Ese es lo que plantea como Estado moderno. Primero que es una asociación, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de Estado, ¿no? Tiene que ver con el concepto de Estado que hemos visto. Pero, ¿qué tiene que ver con un poco el concepto de políticos, ¿no? Y de política para él? Él dice en el texto que la asociación política en la que los medios de administración son, en todo o en parte, propiedad del cuadro administrativo dependiente, a la que llamaremos estamentalmente estructurada. O sea, después de salir de hablar de lo que tenía que ver con las organizaciones estatales del equipo humano y de la parte material, salta a la asociación política y los medios de administración. Sí, porque es lo que nos va a plantear que, ¿no? Volviendo a la conceptualización que dijo el compañero sobre el Estado moderno, dice que es una asociación de dominación con carácter institucional, nos dijo, ¿no? Que va a tratar con éxito de monopolizar dentro del territorio la violencia física legítima como medio de dominación. Hasta ahí, bien, hasta ahí estamos bien, pero va más allá, Weber. Porque dice, bueno, hasta este fin, ¿no? De cuando están reunidos todos los medios materiales, que ya sabemos qué son los medios materiales, ¿no? Son los que de la administración se lo expropia, se lo sacan a los medios materiales, a los dirigentes. Y se los deposita, ¿no? A todos los estamentos, los medios materiales. Se lo sacan un grupo, dice, que tenía para sí todos los medios materiales de la administración. Y él va contando un poco la historia del Estado. Ahí. Pero llega, dice, bueno, y por eso va a dividir después los políticos por un lado, ¿no? Ocasionales, y los políticos profesionales por el otro, porque al Estado moderno le divide los medios de administración y los va repartiendo y hace escalafones, dice. Vamos a encontrar a políticos ocasionales por un lado y políticos de carácter profesional por el otro, que van a estar en la pirámide de la jerarquía. Los políticos profesionales. Y después debajo van a estar los políticos ocasionales, que nos dice él. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Laura? ¿Laura? Hola. Sí, se me da. Ya está. No, se me traba. Sí, no, tengo un problema con mi computadora, perdón. ¿Se me escucha bien? Sí. No, acá se me presentó una confusión porque dice que la asociación política es propiedad del cuadro administrativo. No entendí bien a qué se refiere con eso. La asociación política es propiedad del cuadro administrativo. ¿Quiénes son los cuadros administrativos? Los mencionamos recién, los empleados, los medios, los recursos materiales. No, los cuadros administrativos para él son los empleados y lo que él denomina obreros administrativos. Y por el otro lado encontramos a los medios materiales de la administración. Ah, ok. Los cuadros administrativos para él son los escalafones de las personas que están dentro de una carrera del Estado. Bien. Dentro de una carrera, ¿cómo significa? Entrar en una categoría, empezar a ascender, tener cargo director, y después están los cargos de carácter políticos. Claro. Y ahí él va a radicar y va a analizar el concepto político, ¿no? ¿El político de qué tipo? El político ocasional y el político profesional. Pero él piensa en los escalafones del Estado. Y esos son los cuadros administrativos. Perfecto, gracias. Bien, dicho esto, Weber nos va a hablar de dos formas de hacer política, ¿no? Hacer de la política una profesión. Y ahí está la famosa frase que dice, o se vive para la política o se vive de la política, ¿no?
Y él nos dice que desde la aparición un poco del Estado de carácter constitucional, ¿no? Estado liberal, y desde la democracia, aparece una figura pero muy vieja, que es la del demagogo, ¿no? Es una figura que él atribuye al Occidente, a una figura que aparece en Occidente. Pero es una figura política que aparece en los griegos en adelante. Y se lo atribuye a la figura de los medios de comunicación, de la publicidad, bueno, de los periodistas, etcétera, esa figura. Y bueno, él atribuye un poco a la carrera política a algún sesgo bastante importante dentro de la carrera, del periodismo dentro de la carrera política. ¿Bien? Pero bien, Weber va a brindar 3 cualidades, ¿no?, importantes para el político. ¿Cuáles son? Primero va a decir, lo importante que tiene que tener un político es pasión. Segundo, sentido de la responsabilidad. Y tercero, mesura. Podríamos nombrar como 3 virtudes, si me permiten, ¿no? Pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. Son las 3 características que tendría que tener un político, dice Weber. Pasión, dice él, en el sentido de la positividad, ¿no? De la entrega apasionada a una causa en particular, la política, o algo en particular de la política, ¿no? Los pobres, la desigualdad, ¿no? La mejora del trabajo, la mejora de las oportunidades, el desarrollo, etc. Dice, la pasión en algo, en una causa. Pero él dice, bueno, paremos acá. La pasión no va a convertir a un hombre en político, sino que la pasión va a estar al servicio de la causa. ¿Bien? Y dice, va a estar al servicio de una causa y no hace de la responsabilidad, ¿no dice? Con esa causa, que sea una estrella, que sea la orientación, dice él. Pero dice, la pasión tiene que ser un medio, estar al servicio, ¿no? Tiene que estar al servicio de algo. ¿Y qué pasa con la responsabilidad? La responsabilidad tampoco va a ser el norte de esa causa. También es un medio para llevar. Por eso le va a dar más hincapié, le va a dar una preponderancia importante a la idea de la mesura. Dice, se necesita mesura. ¿Para qué? Para saber guardar distancia con los hombres y con las cosas, refiere. ¿Qué es guardar distancia entre los hombres y las cosas? Debe ser no precipitarse, profe, no actuar impulsivamente. Exactamente, no precipitarse, no actuar impulsivamente, que sea la capacidad, dice él, para dejar que la realidad actúe sobre uno. ¿Bien? Y eso, que la mesura hace que, dice Weber, que las personas tengan un tiempo para poder reflexionar acerca de las causas. Y esto de no actuar impulsivamente, no enojarse y que te modifique las acciones, y un montón de vertientes que pueden aparecer. Esta distancia es una distancia óptima que te genera la mesura, la tranquilidad para poder analizar. Eso es tan importante. Entonces volvemos a recapitular. La política se necesita pasión, sentido de la responsabilidad y la mesura.
¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Se entiende. Es difícil separarlo de la realidad, pero se entiende. ¿Cómo? Que se entiende, que está claro, y que es muy difícil para uno separarlo de la realidad. Pero uno no tiene que perdón. Uno no tiene que separarlo de la realidad. Uno lo que tiene es aplicar el concepto a la realidad. Es una realidad de vida cotidiana. Más para aquellas personas que hacen política o militan políticamente o algo, esto tiene que ver con un ordenador. Todavía tocamos el concepto de la legitimidad y la dominación, pero todavía no vamos a eso. ¿Bien? ¿Cómo va a concluir? Weber va a concluir un poquito esta idea manifestando y diciendo un poco que la política consiste en qué. A mí me gusta muchísimo la frase. ¿En qué? Dice, la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias. Para lo que se va a requerir, nos plantea él. ¿Puede repetir, profe, la frase? Lo que nos dice él es que la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias. Recordemos que yo se los di, que tiene algo que ver con el autor, con Foucault. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que planteamos con Foucault? Foucault, cuando hablaba de la política, del poder, no de la política, del poder, decía que cuando había poder, ¿qué había? Hay resistencia. Había resistencia. Bueno, Weber nos dice que la política consiste, ¿no?, en la penetración de las resistencias, ¿no? En la penetración a través de la resistencia. Y por eso dice que vos vas a hacer política, lo primero que vas a tener, ¿qué es? Dice Weber. Cuando uno hace política. Resistencia. Resistencias. Resistencias. ¿Por qué? Porque vos vas a estar en el poder y van a estar los que no te quieren y te quieren sacar del poder, quieren lo tuyo. ¿No? Y vas a encontrar resistencias de todo tipo. Dice que se va a penetrar eso. Foucault decía que el poder, si hay poder hay resistencia. Weber dice que la política trae intrínsecamente resistencias. Si vos tenés el poder, tenés resistencia. Y si no lo tenés, también tenés resistencias. Por eso es el ejercicio de la política. Y que para eso se requiere ¿qué? Pasión y mesura, dice él. Pasión y mesura. Y dice que, también nos dice que un poco, y no va a hablar de la acción, Weber, y no voy a entrar en detalles, pero él nos plantea la acción. Nos dice que toda acción que sea éticamente ética está orientada a ajustarse a dos tipos de máximas. A la ética de la convicción es una, o a la ética de la responsabilidad es otra. La acción está orientada a eso, dice, a esas dos máximas fundamentales, orientarla a la ética de la convicción o a la ética de la responsabilidad. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Sí, perdón, no entendí mucho cuál sería la diferencia entre la convicción y la responsabilidad de la ética. Weber lo que nos va a plantear un poco en esta idea de la acción política, ¿no? Recordemos que hablamos de la política y la resistencia, que toda acción éticamente orientada, ¿no?, se ajusta a las dos máximas fundamentales para él, que es una, orientarla hacia la ética de la convicción
orientarla hacia la ética de la responsabilidad. Esas dos máximas dice que orientan la conducta política para él. O ser responsable, ¿no? O actuar por convicción en esto. Eso es lo que nos va a plantear Weber en esto. Eso cuando hablamos un poco de la política, pero ¿de qué tipo de política? La política como vocación. ¿Y por qué habla de Weber de dos tipos de políticas? ¿Por qué Weber puede cuando habla ser, de la ciencia como vocación? y puede ser como la teórica y la práctica. No, porque esto tiene que ver para Weber con lo que nosotros venimos planteando del Estado moderno. Vieron que nosotros, Weber, el Estado moderno lo que hace es dividirlo entre los medios de administración, los que administran, ¿no? Los burócratas y los medios materiales de administración. Él dice que el político, por vocación, es un político que actúa en política por regocijo, ¿no? Por interés, por vocación. Obviamente que la diferencia es que ese político tiene que tener las condiciones de vida satisfechas, nos plantea. Y después está el otro político que es profesional. ¿Cómo lo diferencia él a esa división? ¿Por qué el político con vocación, qué es lo que tiene que tener? La pasión, ¿no? Dice, porque él no va a decir que para el hombre, no, con vocación, para el político con vocación, nada tiene valor, ¿no? Si no lo puede lograr con pasión. Pero eso tampoco es suficiente, nos dice. Y ahí radica el terreno de la ciencia. No basta con la vocación, no basta con tener pasión, dice Weber. Ese es el terreno de la ciencia. ¿Por qué? Porque el terreno de la ciencia es el que posee la persona que se entrega al servicio de una causa, nos dice. La ciencia, para Weber, por eso es ciencia como vocación, es ajena a la idea de Dios en principio. Se emancipa del concepto del racionalismo y de todo intelectualismo y toda esa idea de lo divino. Para Weber es tan importante el concepto de la ciencia, de lo científico, y todo, ¿por qué? Porque tiene que tener un trabajo con una validez y de una lógica, y tiene que tener una metodología, dice Weber. ¿Qué te va a proporcionar la ciencia? Y la técnica, ¿no? La técnica, la disciplina. Y eso es importante para Weber. Por eso la ciencia como vocación. Por eso Weber diferencia a los dos tipos de políticos, ¿no? Porque el primero, el que tiene vocación, tiene pasión. Tiene las necesidades satisfechas. Pero el otro político, ¿no? El político profesional, dice que es un tecnoburócrata, lo denomina. Un técnico burócrata. Es una persona que trabaja de política y cobra un sueldo. Ustedes sacarán todas las conclusiones después. Pero dice que acá hay algo más importante, porque el técnico burócrata, que un eslabón debajo, hace política. ¿Bien? ¿Por qué? Profe, Sí. puede ser que ahí es cuando habla de los empresarios que dice que también se mete que trabaja por debajo sin levantar las voces y que sea conocido
pero está involucrado y que a él no le importa la opinión pública o de la sociedad, o que se lo tenga de la alta sociedad como un político profesional o que esa sea su profesión, porque sus intereses van más allá de esa opinión que puedan tener. Claro, exactamente, Ana. Weber va a diferenciar todo esto. Primero, el burócrata. Segundo, el empresario y el político profesional. Dice que los burócratas, ¿no?, lo que van a generar, van a hacer política, pero a diferencia del político por vocación, dice que encubren, ¿no?, de una manera burocrática y administrativa una decisión política. El profesional. ¿Cómo es esto? Y ustedes son politólogos, van a trabajar para un político X y de repente trabajan un proyecto, no sé, cualquiera, díganme alguno. Cualquiera. No se peleen, ¿eh? Puede ser algo referido con lo de violencia de género, por ejemplo. Violencia de género. Vamos a modificar la ley de violencia de género. Bien. Y yo voy, ustedes van, o cualquiera va y arma 3 proyectos diferentes y le dice, o uno, y le dice a su jefe, mira, este es el mejor proyecto para la provincia. Y emiten una opinión, dice Weber, y lo sustentan, y lo planifican, y lo escriben. Sus jefes políticos, ¿qué van a hacer? Van a creer en ustedes. Es mi asesor, es mi gente de confianza, me brinda una buena solución para que yo pueda disputar en la arena política. Weber dice, ahí, el político como profesión, el burócrata, a través de un acto burocrático que se transmite a través de la administración, genera ¿qué? Una decisión política. ¿Se entiende? Porque vos generás en un acto burocrático administrativo una decisión de carácter política, dice, que tiene un impacto fuerte, pero estás atrás, dice. Y él va a diferenciar en esa zona el político vocación con el político profesional. Lo plantea en ese modo Weber. ¿Bien? Por eso es tan importante a la hora de entender a Weber, entender lo que habla cuando hablamos de democracia, cuando habla de burocracia él, y cuando habla del Estado. Ustedes vieron que Weber va a hablar de 2 tipos de Estado, ¿no? El Estado, que son una característica del Estado, ¿cuál es? Que es racional el Estado. El Estado siempre es racional. Puede ser Estado racional formal o Estado racional de carácter material. ¿No? ¿Lo pudieron leer eso? ¿Me siguen? Eso para hablar de la política por vocación. Weber va a hablar de los tipos de dominación. Vamos a hablar de Estado. Dice que para poder ejercer la dominación, se ejerce, como le dije anteriormente, a través de la legitimidad o a través de ¿qué? De la coacción física, que lo hace el Estado. Pero ¿qué pasa si queremos ejercerla a través de la legitimidad? ¿No? La dominación a través de la legitimidad. Weber, ¿qué nos va a brindar? ¿Qué nos brinda Weber? Chicos, ¿qué nos brinda? Los 3 tipos de legitimidad. ¿Cuáles son? El tradicional, el legal y el cultural. No, si no me cultural equivoco. no hay. De la dominación carismática, bueno, ya lo dijo.
Sí, pero bueno, ¿cuál sería? Claro, A la ver, carismática, ¿cómo la define usted dice? sí, pero ¿qué tipo de dominaciones hay? Son tres, profe. Racional, legal. Legal, racional. La tradicional. Tradicional, carismática y legal. Legal, racional, sí. Legal, la racional, la legal, la carismática y la tradicional. ¿Bien? Ahí le sumo una que es la afectiva en la dominación. Bien, Weber dice, bueno, yo si no quiero ejercer la coacción física, tengo que hacer que el otro acate mi mando. Tengo que buscar obediencia, dice él. La persona lo que hace es buscar siempre obediencia en el otro. Y para eso va a hablar de la dominación. ¿Qué es la dominación? Es la probabilidad, dice Weber, de obtener obediencia en el otro. Perdón, profe, hago una consulta. Acá ya entramos a hablar de los tipos de dominación. El otro texto, ¿no? Bien. Sí, el otro texto. Él siempre dice que existe una probabilidad de obtener obediencia. Y para eso busca y instala los tipos puros, como hablamos en la clase pasada. Él dice, lo que Weber analiza siempre es la acción social, la acción del otro. Y lo que dice, bueno, yo no puedo clasificar la acción, la clasifico, y para eso lo clasifico en tipos puros. Los tipos de legitimidad que recién hablamos. Ahí, en esos tipos de legitimidad, las personas encausan sus conductas, ¿no? Pueden tener vínculos, más vínculos, una acción que otra, pero siempre están esos condimentos o esas características, si me permiten. Y bueno, dice, bueno, ¿qué es lo que se busca? La probabilidad de obtener obediencia, y eso es lo que hace la legitimidad. La probabilidad de obtener obediencia. Perdón. ¿Y la dominación qué busca? Esa es la legitimidad, yo se la cambié. Y la dominación busca la probabilidad de imponer la obediencia. La legitimidad es la probabilidad de obtener obediencia y la dominación es la probabilidad de imponer la obediencia en el otro. ¿Bien? Y eso es lo primero que nos plantea Weber en esta característica. Para eso dice, existen los tipos puros ideales que tienen características diferentes. La acción tradicional, por un lado. La acción tradicional es aquellas acciones que a través del tiempo hacemos y que no cuestionamos, ¿no? Y en la familia es muy común. La receta de la abuela siempre se hizo así, ¿no? Vamos a comer asado y se hace de esta manera o de otra manera. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así mi familia. Porque esta es la receta tradicional. Nunca se cuestionó. Porque es una acción que legitimamos a través de la tradición, ¿no? Las costumbres argentinas es una acción que legitimamos a través de tradiciones. ¿Y cuál es el sustento de la legitimidad de esa acción? La tradición, que no la cuestionamos. ¿Es racional? No, no lo es, porque es tradicional. Después Weber dice que otra acción es la carismática, ¿no? Yo creo en el líder. Creo que su palabra es un héroe, ¿no? Me transmite energía. Yo creo y lo reconozco. ¿Por qué? Porque la persona, cualquiera fuera, líder político, líder religioso, líder de todo lo cualquiera, es carismática. Su carisma, dice Weber, cercano al heroísmo, hace que yo pueda aceptar la conducta del otro, su decisión, su mando. El carisma. ¿Cuál es la fuente de legitimidad? El carisma del individuo. Pero dice que esa
acción, esa forma de legitimidad termina cuando termina el líder carismático. Se acaba con la persona. ¿Me siguen? ¿Ese es el ejemplo que dio del Padrino? ¿Eh? ¿Ese es el ejemplo que dio de la película El Padrino? Puede ser, sí, o cualquiera. Díganme un líder carismático. Pancho Villa. Fidel Castro. Perón. Mandela. Cristina. El Papa. Sí, bueno, yo en algunos dudo, pero bueno, en la gran mayoría acepto. Digo, líderes carismáticos. Algunos, no sé si el Papa es un líder carismático, Messi. si me lo permite. No, el Messi no es un líder carismático, chicos. No tiene que, lo queremos todos, lo amamos a Messi, pero no tiene carisma. El tipo lo queremos. Pero Menem es un líder carismático, Kirchner, Alfonsín, por decir tres figuras políticas en Argentina, líderes carismáticos. Pero en el ámbito religioso tenemos las Neves, me ponen acá, tenemos a muchas personas. Sí, ya lo dije. Bueno, ahí me repite mucho Alfonsín, es acá, ¿eh? Pero en el mundo encontramos muchos otros líderes. En la religión se ve mucho. Que las personas siguen a los líderes. Siguen a las personas, ¿no? Eso es un carisma, ¿no? Que cuando se desaparece la persona, dice Weber, desaparece el heroísmo que... ¿cuál era la frase que utilizaba? Que... Bueno, no me voy a acordar, hay una frase que utilizaba Weber a la hora de pensar el carisma. Pero que perdía, no recuerdo el nombre justo exacto, pero dice, cuando se pierde el carisma, cuando se pierde la figura política, desaparece ese fundamento de legitimidad, porque es propio de las personas y no todos la tienen. Por eso es excepcional. Después, otra fuente de legitimidad es la afectiva, dice. Una fuente de dominación a través de la legitimidad. La afectiva. Y mirá, yo te creo y hago lo que me pedís porque yo te quiero. Y ahí entramos en las relaciones interpersonales, la familia, el noviazgo, las parejas, etc. Porque yo te quiero. ¿No? Vos vas y dices, mira, yo necesito esto, hagamos esto, bueno, yo lo hago por vos. Nada más. Bueno, es una fuente de legitimidad la afectiva, dice Weber. Y la última, que ninguna son racionales. La tradicional no es racional, la carismática no es racional, la afectiva no es racional. La única que es racional, dice Weber, es la tradicional con arreglos fines. La racional es la tradicional con arreglos fines. ¿Qué es? ¿Cuál? La racional y legal. La racional legal. Racional legal. Esa es una. ¿Por qué? ¿Por qué es racional? Porque se va a elegir, su fundamento de legitimidad va a ser la norma, la ley. Y en la ley es el sustento del Estado. La racionalidad intrínseca es del Estado. Porque es apersonal. Vos vas, querés hacer un trámite, pedir un subsidio, lo que sea, tenés que seguir con protocolos y procedimientos. Es apersonal, dice. Vos tenés que respetar la normativa. Vos tenés un jefe y no te cae bien el jefe, pero la verdad, el sustento de que ser tu jefe es la ley. Por ejemplo, no les caigo bien, y sí, no, pero el sustento de que sea de la legitimidad mía, no es mi carisma, no es que soy lindo, no es que hablo de esto, no es nada de eso. Es la ley, no, tampoco. Es la ley, es la norma, que la universidad me dice que yo cumplo con condiciones de conocimiento, de formación, de títulos, para estar sentado y hablando de ciencia política, que tengo la expertise. Y eso lo traduce en una norma, en un reglamento y una resolución que me dice que yo estoy en condiciones para dar esta materia.
como titular. ¿Bien? Y ustedes no vienen a la materia porque quieren escucharme a mí hablar. Vienen porque me aceptan a mí, porque mi sustento de legitimidad es la norma. Como el de ustedes es la norma que dice que la universidad, ustedes son alumnos. ¿Se entiende? Por eso para Weber el más importante es el Estado. ¿Por qué? Porque es con arreglo a fines, dice. Acción racional con arreglo a fines. Acción con arreglo a valores, dice. Acción con arreglo a tradición. ¿Por qué con arreglo a fines? Porque ustedes hacen esta materia, dice, porque si no hacen esta materia, porque se quieren graduar y tienen que sacar todas las materias para graduarse. Y ahí está el sustento de la acción racional, con fines. ¿Cuál es mi fin? Tener el título. ¿Para qué? Porque quiero ascender en mi carrera política, porque quiero ascender en mi carrera administrativa, porque quiero tener conocimiento, porque es una materia pendiente, etc. Siempre hacemos, dice Weber, que el individuo hace algo con un fin determinado, siempre. Siempre tenemos fines para hacer algo, no por la intelequia propia. ¿Bien? ¿Por qué ustedes están acá estudiando ciencia política? Porque tienen un fin. Por otra cosa están acá. Quieren el título para algo, etc. Eso es lo que nos plantea Weber en esta discusión. ¿Bien? Luciano, tenía la mano levantada. ¿Luciano? No, perdón, lo toqué sin querer, no me di cuenta. Profe, por eso también dice que es el único tipo de legitimidad que tiene el cuadro administrativo, ¿no? Porque los otros no tienen. Cuadro administrativo burocrático, dice. No, todos tienen legitimidad. Todos tienen fundamento de legitimidad. No es el mismo, pero todos dicen que tienen fundamento de legitimidad. Dice Weber. Por eso esa tipología. ¿Por qué? Porque si yo te pido, por ejemplo, Luciano, ¿me hablaste? No te veo. ¿Quién me habló? No, profe, no, Jonathan. fui yo, Jonathan. Perdón. Pero Jonathan. lo que decía era que, según el texto, por lo que entendí, es que el tipo de dominación racional y legal es el único que tiene un cuadro administrativo burocrático. Ah, sí, perdón. Sí, el único. El único que tiene cuadros administrativos burocráticos, pero formales. ¿Por qué? Porque Weber dice, todos tienen un poco cuadros burocráticos. La burocracia está en el Estado, dice. Pero en un punto dice, vos sos una persona carismática que lleva montaña de gente a la hora de hacer un discurso, ¿no? Político. Te quieren escuchar, Jonathan. Y dice Weber, a ver, ojo, ahí también hay burocracia. ¿Por qué? Porque dice, tu sustento, vos no es que vas y hablas solamente. Vos tenés gente que te organiza, gente que te arma el discurso, gente que te organiza la fila, gente que te hace pasar a la gente. Dice que vos también construís un cuadro burocrático dentro de tu sistema. Lo que dice Weber es que, claro, ciertas pautas plantea. Lo que dice Weber es que la burocracia existe, ¿no?, como un elemento racional dentro del Estado. Y dice, y sumando a eso, es un medio, la burocracia, el ejercicio de la burocracia es la administración. Por eso, la burocracia, ¿no?, como ejercicio práctico es la administración. ¿Me siguen con este punto? Por eso es tan importante. ¿Alguna duda más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Cómo venimos? Bien. ¿Eso es lo principal de Weber? ¿Cómo? ¿Eso es lo principal de Weber?
Sí. ¿Qué es lo principal de Weber? Volvemos a recapitular. Esto es primero entender la política como vocación y la política como profesional. Entender qué es el Estado, ya lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la dominación? ¿Qué es la legitimidad? ¿Qué es el mando? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la política? ¿Se entiende? Entender los cuadros administrativos y la racionalidad. A ver, ¿se entiende? Sí, profe, están ¿Alguna se entiende consulta? mejor. No, profe, hoy planteábamos antes que usted ingrese de que era un poco complejo leer a Weber, más que nada el de tipo de dominación, pero ahora quedó más que claro. ¿Por qué? Por lo menos para mí. ¿Qué es lo que no se entendía con eso? Creo que más que nada la terminología o por ahí el contexto en el que escribe o el tipo de escritura que tiene, más que nada. Sí, bueno, pero ¿leyeron el apunte que le dejé la guía? ¿Leyeron la guía? ¿La de la 2 o la de la Sí. No me acuerdo dónde estaba. ¿Quién tiene ahí el campus a mano? Yo no puedo La entrar guía de al Weber campus, estaba profe, me sale error. ¿Cómo? Que justo estoy queriendo entrar al campus para ver la guía, pero sale error. ¿El campus? Claro, me sale error, no sé si alguien puede entrar. Pero de todas formas, cuando yo vi la guía de Weber, me parecía que eran preguntas. O sea, la que era explicativa era la del autor anterior. No, la guía de Weber. A mí, mira, yo quiero intentar. acá la tengo. Ahí justamente hablaba del Estado, de los tipos de dominación, y después, bueno, tenía así 4 preguntas. Y tenía Pero- así una frase de las cualidades del político. Ahí cerraba. Hasta ahí llegaba la guía. Una breve introducción, porque la idea es que vea la guía y que vayan introduciéndose en el tema con un concepto. ¿Bien? Tenía las 4 preguntas. Profe, Sí. Perdón, Janina, que te interrumpí. Entonces, lo más recomendable antes de cada texto de ir a la lectura, primero sería mejor leer las guías. Yo La guía les sirve. Léanla cuando ustedes crean, pero las guías sirven, se trata de eso, que sean orientativas, que los ayuden a ustedes para poder introducirse en los temas. Las guías no suplantan los textos, quiero decirlo, porque son escuetas, son guías. No suplantan los textos, pero los ayuda a introducir a conceptos que, si previamente tienen un anclaje, es mucho más simple abordarlos, pero no en ningún momento quiere decirle que suplantan a un texto la guía. ¿Cuántas guías hay? Y la gran mayoría tienen los temas complejos, tienen la guía. No sé ahora cuánto hay, 4. 3 en la 1 y una en la 2, en la unidad 2. Claro, porque y Weber ya tiene guía, creo. No estoy viendo, pero o tiene guía. Están en el grupo, ¿no? Las guías, porque en el campo no me deja ingresar. No, parece que el campo está caído, ¿eh? No, pero Está caído el campo. caído. Yo quise ingresar y tampoco puedo. Pero, porque dice Si que... ya tienen PDF, ¿las podrían subir al grupo de WhatsApp? Claro, que las manden al grupo porfis. Si alguien las tiene a mano. Pero no pueden ingresar. Yo les sugiero que la descarguen, ¿no? Porque si no empieza... Claro, no, por eso la queremos Claro, ¿qué descargar. pasa? No tengo drama, que de última van registrando, pero no de malo, si no se transforman los grupos de WhatsApp en pasar información y nunca entra a los campus, ¿no? A descargarlo. Eso es lo que tienen que hacer, lo primero que hacer. Tienen que agarrar y entrar, ver el material y descargarlo. Pero bueno, por elemento excepcional, le vamos a pedir a Joaquín, pero que me Yo voy a envíe la dejar mi guía. mail en el grupo y me escriben a mí
y yo les paso las guías Yo- por mail. No, pero yo la subo a la guía esta. Bueno, Pero quiero que sepas que va a ser de manera excepcional, porque yo lo que pido, quiero que ingresen al campus, que tomen el hábito. Perdón, ¿Bien? lo que tiene, claro, yo no las descargo, porque el campus te habilita para imprimirlas directamente de ahí. Entonces yo no Y para- descargo, claro, no descargo. Ah, bueno, pero para descargarla también te habilita. Te habilita, sí, pero digo Bueno. que yo imprimo directamente. Consulta, ¿alguna duda tienen de esto? Después voy a subir, vieron que yo subí algunos videos del campus, voy subiendo videos orientativos. Vamos a ver a Val Medina. ¿Tenés ahí a mano, Joaquín, el programa? ¿el cronograma? Sí. Sí, acá lo tengo. Dame No un puedo ingresar. segundito que ahí abro el archivo yo. Dale. Para el 15 del 4, que vendría a ser hoy, era Val Medina. Sí, me parecía. Y para el 22 del 4, Presowski. Sí, pero ¿a Val Medina qué sistema de partidos? El capítulo 2, el Estado. El Estado. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, podemos pensar a pensar a ver el Estado sobre Val Medina. Son ¿Dónde lo vemos 35 páginas. Estado? Son 35 páginas ese texto, ese capítulo va. El concepto de Estado. Claro. Sí, a Val Medina, ¿se acuerdan del libro? Creo que me gusta. Es este, el manual. Bien, ahí Jorge, anda. ¿Lo compraste? Bien. Es lindo, la verdad yo se lo recomiendo. Es como el ABC. Así, el manual. Hizo la tarea, Jorge. No tengo ni idea cuánto sale ahora, pero. ¿Te lo roban en casa? Una moneda, ¿eh? Bueno, hoy que no sale caro, pero un manual. Un manual que la verdad que yo lo recomiendo porque es muy bueno. No te comes ni un asado. Es muy bueno. Y además le va a durar siempre. ¿Qué me dicen acá? Germán. Carlos, ¿a qué refiere Weber cuando define a los tipos ideales como construcciones mentales? ¿A dónde está Germán? No lo veo. ¿Germán? Si preguntás necesito la cara. Germán. No aparece Germán, ¿eh? No importa, podés poner la cámara, Germán, ¿eh? Bien, Germán, él va a hablar de tipos ideales porque son construcciones de carácter mental. Porque él dice, y volvemos al punto, yo no le expliqué en primera parte porque es más sociológica, pero Weber va a analizar la acción social. No sé, pero se aprueba con 6, pero si vos querés la promoción, se promociona con 7 en adelante. Si vos podés aprobar 6, pero no promocionás, aprobás la materia, aprobás la cruzada, pero vas a final. Si te sacás más de 7 en los 2 parciales, tenés derecho a la promoción. Promoción significa no ir a final. Tipos mentales es cuando Weber va a analizar la conducta humana y dice, la conducta humana tiene que ver con 4 formas, con las que vimos. Y de eso se va vinculando todas las formas. A veces prepondera una sobre la otra. La acción de tipo racional, ¿no? Que es la del Estado, o prepondera la afectiva, la tradicional. Pero esas son acciones de dominación de conducta, dice Weber. Es la legitimidad de origen. Por eso dice que son tipos ideales, porque las crea él para poder clasificar conductas. Pero una conducta puede tener más de una tipología, pero una prepondera de todas. ¿Bien?
¿Fui claro? Bien, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Y necesito que lo lean, por favor. Necesito que hagan dos cosas. Primero, lean a Valmedina y vean el video que les dejé de Prusovsky. Es muy bueno. Aquellos que les interese y se puedan comprar el libro este, es excelente. ¿Qué esperar de la democracia? Excelente. Es uno de los tipos que está en boga hoy en la discusión sobre el concepto de la democracia. Y por eso le dejé un video también para poder entenderlo. Vamos a ver a Valmedina y vamos a ver el capítulo 2 de Estado, ¿no? Y lo que nos va a mostrar al principio va a ser el concepto de Estado y el Estado neoconstitucionalista, ¿no? Para poder entender. A partir del neoinstitucionalismo, él lo va a llevar a partir de la idea de Weber. Retoma conceptos que ya hemos visto. A Weber lo va a retomar, ¿no? ¿Qué es el concepto de violencia, el concepto de monopolio? Eso nos va a explicar. ¿Y qué es el Estado moderno, figuramente? Nos va a hablar de varios autores y dentro de eso ahí llama uno que llama Mann, ¿no? Para entender el concepto de poder. Después nos va a hablar nos va a hablar un poco del ciclo de las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el ciclo, el problema, los diseños, ¿no? La implementación y evaluación dentro de esto. Y ahí vamos a ver un autor que seguramente vamos a ver que va a ser Guillermo O'Donnell sobre el concepto de lo público. Y ahí O'Donnell lo que nos va a hacer es dimensionar acerca de las tres dimensiones del Estado. A partir de esta visión de Estado de Weber, O'Donnell va a dimensionarlo a partir de Valmedina. Volvemos a la definición un poco nos muestra a Valmedina hasta la definición de Estado, ¿no? De Weber, y nos trabaja el concepto de autonomía del Estado. Después de eso, Weber nos va a explicar un poco sobre los orígenes del Estado moderno, cosas que hemos venido hablando acerca de Weber, ¿no? ¿Cómo surgen los estados modernos? Y ahí nos va a hablar ¿desde qué? Desde los imperios de Grecia en adelante, de las polis griegas. ¿Qué pasa? Las polis, el estado de modernidad, los estados absolutistas también, hasta el estado de carácter liberal. Ahí nos vamos a dar una discusión muy interesante acerca del concepto de Estado y cómo hoy se interpreta el Estado, ¿no? Vamos a ver si podemos jugar un poco con esta idea que está tan en boga del Estado liberal, o no del Estado liberal, sino del liberalismo y de la libertad y del narcocapitalismo. Eso va a ser una tarea que vamos a darnos, ¿vale? ¿Les parece? A Valmedina también nos va a mostrar no solamente el Estado liberal, sino qué tipo de Estado. El Estado de bienestar que se entendió. El Estado de bienestar, el Estado keynesiano, por otro lado, y después el Estado en la era global. Para poder ir terminando y focalizando exclusivamente en el Estado argentino. Eso es lo que nos va a mostrar un poco a Valmedina cómo va evolucionando el Estado. Y cómo llegamos al último momento al Estado argentino en este sentido. Lleno. Sí, profe. Nada, quería comentar que el capítulo 2 de A Valmedina nosotros ya lo vimos en otra materia ICSE y ya tenemos resumido todos los tipos de estados. Y ¿Lo ven ahí? Lo vimos en la primera, segunda clase, ya lo vimos. Sí, es verdad, en la materia no lo ven. Exactamente. Por eso cuando El de Coso, me mareé y dije, no, esto es de otra materia. No sabía que lo veían ahí. Yo siempre lo puse al concepto de Estado. No son exactamente las mismas hojas, fíjense. ¿Pero del manual? Sí, pero vos incluís más hojas que las que tenemos incluidas en Sociedad y Estado. Ah, mirá, no sabía. ¿Hasta dónde leen ustedes? No, o sea, leímos todo el capítulo 2, pero obviamente el texto que diste vos sigue, ¿no? El del otro profesor muere en capítulo 2.
130 la hoja, hasta las 130. No, pero eso supera. Ah, de la 101 a la 130. Sí. No, técnicamente todo. Le faltó la última parte que es la Argentina. No, bueno, todo. Bueno, no. ¿Ya lo leyeron? Mejor. Listo. Vamos con Perusovsky entonces. ¿Bien? ¿Leyeron todos? Lo doy por leído entonces. A ese, no voy a... Vamos con... Bien, lo doy por leído, ya lo saben. Entonces vamos a avanzar con Adam Perusovsky. Bien, lean el texto, entonces lean el video. Vean el video. Así que no lo voy a hacer leer 2 veces lo mismo y avanzar. Si ya lo trabajaron. Bueno, para anotarlo, Joaquín. ¿Bien? Ahora se los mando al grupo. Vamos a ver eso. Recordatorio. ¿Listo? Bien. Perusovsky, el video que lo mostramos. Vamos a trabajar sobre eso. Y después, ¿qué tenemos? ¿Qué sigue? No, Lechner, O'Donnell y Weber de vuelta. Y ya terminaría la unidad 2. Bueno, van avanzando con Adam y con Lechner, que es cortito. ¿Listo? Gracias por el aguante, chicos. Pido disculpas por la demora. Chao, Una pregunta. Marcela. El examen, más o menos, ¿para cuándo se calcula? Está la Después fecha de la puesta. 2, después de la 3. Está En la el fecha puesta. cronograma, no la vi. Sí, está. Ya está puesta la fecha, en mayo. ¿Y qué dice? Y en el calendario, en el Examen. aula también está puesta. Esperen porque ahí abro el programa. Déjenme un segundito. Yo en el cronograma no lo encuentro. Está en el cronograma. Pero denme un segundito. Ahí lo subí al grupo de WhatsApp. A ver. Denme un segundito porque lo tengo por acá. Bueno, ahí lo subieron, pero no lo encuentro todavía el programa acá. No tengo la carpeta. Bueno, creo que en mayo tenemos. No recuerdo si el 20 o demás. No, en el programa no está. El 20, ¿cuándo está? Si me lo pueden entrar en el campus. ¿Lo vieron? No, pero pregunto, como es domiciliario, ¿será que tenemos una clase y ahí está anotada Abel Medina, sistemas políticos para el 20 de mayo? Pero igualmente ese día vos envías como las preguntas para que vayamos haciéndolo en la semana. ¿Puede ser? No, yo termino la clase y a la noche subo el parcial. Termino todo. La unidad 1 y 2 entra. Okay. 1 y 2 entra. Ok. La unidad 1 y 2 va a entrar. Termino todas las clases y entra el parcial. Y entran en el campus. En el campus, solamente lo tienen que descargar del campus e ingresar al campus. Yo no acepto parciales en correo electrónico, en WhatsApp, ayudar, no. Ingresa al campus y ingresan ustedes al campus. ¿Bien? No se acepta de otra forma el parcial. Y ojo, recuperatorio de parcial es parcial no aprobado, no parcial no entregado. También eso es para aclarar. No es que tengo otra instancia si yo no me presenté. ¿Se entiende? La única forma es que presenten certificado médico a alumnos. Pero el recuperatorio es el recuperatorio del parcial. No es otra instancia si yo no me presento el parcial. ¿Queda claro?
No me presenté, no lo hice, no tengo justificativo médico, no lo tengo. ¿Bien? Lo aclaro, ¿por qué? Porque después me van a decir, no, no pude, voy a la otra. No, me presento a este y voy a la otra, el recuperatorio. No, recuperatorio es recuperatorio. Vean el reglamento de alumnos. No es que tengo otra instancia. Es mi instancia cuando no me va bien de poder recuperar y que me vaya bien, no una instancia. ¿Ok? Vamos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por todo. Nos vemos con Adán Perfil. Chao, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias.